Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que honestamente me tiene explosionado. Y creo que a ustedes también les va a encantar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha estado circulando durante mucho tiempo, y que ahora, con las pistas que hemos recopilado, podríamos estar a punto de desentrañar: el romance secreto, el amor prohibido, la conexión inexplicable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande y no de su exitosa serie Love is in the Air, sino de lo que podría haber existido fuera de las cámaras. Vamos a explorar las pistas, los secretos a voces, los momentos que nos hicieron sospechar, y los que hasta ahora habíamos ignorado. Vamos a analizar todo, desde sus miradas cómplices hasta sus publicaciones en redes sociales, pasando por los rumores y las declaraciones que han hecho, o no hecho. Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones y evidencias, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí y les encanta el chisme, el drama, y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas y las celebridades, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque prometo que siempre les traeremos contenido fresco, interesante y, sobre todo, muy entretenido. Y no olviden dejar sus comentarios después de ver el vídeo, porque me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Ahora sí, ¿listos para el chisme? Empecemos. El asunto de Kerem y Hande, como todos sabemos, comenzó con la serie Love is in the Air. Fue ahí donde conocimos a Serkan Bolat y Eda Yildiz, la pareja que nos robó el corazón. La química entre ellos era innegable, evidente, palpable, y eso, señores, no es solo cuestión de actuación. Muchos de nosotros desde el principio intuimos, sentimos, que había algo más. No solo una conexión profesional, sino algo mucho más profundo, algo que trascendía la pantalla. Y es que, ¿cómo no sospechar? Las miradas, los gestos, la forma en que se trataban, todo parecía indicar que entre Kerem y Hande había algo especial. ¿Recuerdan las entrevistas? La forma en que se reían juntos, las bromas, la complicidad. Era como si fueran dos amigos de toda la vida que se entendían con una sola mirada. Y esto, amigos, no es algo que se pueda fingir fácilmente. ¿Pero qué pruebas concretas tenemos? Bueno, aquí es donde el asunto se pone interesante. Primero, tenemos las fotos. Muchas fotos. Fotos de ellos juntos fuera del set, en situaciones que no eran necesariamente profesionales. Fotos en las que se les veía muy cercanos, muy cómodos, muy enamorados. ¿Recuerdan las fotos de sus vacaciones? ¿Los viajes? ¿Las cenas románticas? ¿Y los comentarios que se dejaban en las redes sociales? Corazones, emojis de besos. ¿Todo eso era solo para promocionar la serie? Luego, tenemos los rumores. Los rumores siempre son importantes, aunque no siempre sean verídicos. Pero en este caso, los rumores sobre Kerem y Hande eran muy fuertes, persistentes. Se hablaba de una relación en secreto, de encuentros clandestinos, de un amor que intentaban ocultar. Algunos medios turcos incluso llegaron a publicar artículos sobre el tema, aunque luego, por alguna razón, fueron retirados. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones. O mejor dicho, la falta de declaraciones. Porque tanto Kerem como Hande en sus entrevistas siempre fueron muy cautos, muy reservados. Nunca negaron rotundamente la relación, pero tampoco la confirmaron. Siempre respondían con evasivas, con sonrisas, con frases ambiguas que nos dejaban con más dudas que respuestas. ¿Era una estrategia para mantener la intriga? ¿O realmente no querían revelar algo que era demasiado personal? Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque vamos a analizar algunos momentos específicos que, en mi opinión, son clave para entender la posible relación entre Kerem y Hande. Primero, recordemos el final de Love is in the Air. Todos esperábamos un final feliz, un final romántico, un final que nos hiciera suspirar. Y lo tuvimos. Pero, ¿recuerdan la forma en que se miraron Kerem y Hande en la última escena? La intensidad de sus miradas, la emoción que se podía leer en sus rostros.
Parecía que se estaban despidiendo no solo de sus personajes, sino también de algo más. Una etapa. Un sentimiento. Una relación. Segundo, analicemos sus publicaciones en redes sociales después de que la serie terminara. En un principio siguieron compartiendo fotos juntos, mostrando su cariño y apoyo mutuo. Pero luego, poco a poco, esas publicaciones se fueron espaciando, hasta desaparecer por completo. ¿Por qué? ¿Se distanciaron? ¿Decidieron mantener su relación en secreto? ¿O simplemente se dieron cuenta de que no podían seguir con esa farsa? Tercero, echemos un vistazo a sus relaciones sentimentales posteriores. Después de Love is in the Air, ambos tuvieron otras parejas. Ande, por ejemplo, estuvo con KNYLDRM y Kerem con varias mujeres. Pero, ¿realmente eran relaciones sólidas? ¿Eran relaciones que nacían del amor verdadero, o simplemente eran una tapadera para ocultar lo que realmente sentían el uno por el otro? Y aquí es donde entramos en territorio peligroso, porque vamos a hablar de especulaciones. ¿Qué pasaría si Kerem y Ande realmente estuvieron juntos, pero decidieron terminar su relación por alguna razón? ¿Presión mediática? ¿Diferencias personales? ¿Un amor que no pudo ser? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que a pesar de que cada uno hizo su camino, la conexión entre ellos parece seguir existiendo. ¿Recuerdan los encuentros casuales? ¿Las miradas furtivas? Los comentarios en redes sociales. Aunque ya no son tan frecuentes como antes, de vez en cuando podemos ver algún guiño, alguna indirecta, que nos hace pensar que algo queda entre ellos. Y eso, amigos, es lo que nos mantiene enganchados a esta historia. Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes, algo que me hizo pensar que la historia de Kerem y Ande podría ser aún más profunda de lo que imaginamos. Y es algo que tiene que ver con la industria. La industria de las series turcas es muy compleja, muy competitiva. Los actores, los productores, los canales de televisión, todos están bajo mucha presión. Y muchas veces, las relaciones personales se ven afectadas por esa presión. ¿Qué pasaría si Kerem y Ande tuvieran que ocultar su amor por miedo a dañar sus carreras? ¿Por miedo a perder oportunidades? ¿Por miedo a la reacción de los fans? ¿O por miedo a que alguien más supiera de esa relación? Y ahora, para cerrar, vamos a hablar de las señales más recientes, las pistas que podrían indicar que algo todavía existe entre ellos. Y es que aunque no se muestran juntos públicamente, hay detalles que nos hacen sospechar. Por ejemplo, Kerem siempre está al tanto de los proyectos de Ande y viceversa. Se apoyan mutuamente, se felicitan, se animan. Y eso, amigos, no es algo que hagan dos personas que no se quieren. Además, hay rumores de que se han visto en secreto, que han compartido momentos íntimos, que todavía existe esa conexión especial. ¿Serán ciertos estos rumores? ¿O son solo invenciones de los fans? Y por último, la pregunta del millón, ¿por qué no han hecho oficial su relación? ¿Por qué no han dado el paso? ¿Qué los detiene? ¿Es por miedo? ¿Es por conveniencia? ¿O simplemente porque no quieren que el mundo se entere de su vida privada? En definitiva, el caso de Kerem y Ande es un misterio, un enigma, un rompecabezas que quizás nunca podamos resolver por completo. Pero lo que sí podemos decir es que la conexión entre ellos es innegable. Y que a pesar de todo, siguen siendo dos de las personas más importantes en la vida del otro. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan aprendido algo nuevo. Sé que este tema genera muchas emociones, muchos debates, y por eso, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande tienen una relación secreta? ¿Qué piensan de todas las pistas que analizamos? ¿Tienen alguna otra evidencia que podamos considerar? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. Y recuerden, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.